armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de Juan desde el capítulo 4 en adelante. Así dice la palabra del Señor. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticia de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pide de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conociera el don de Dios, si supiera quién es el que te pide de beber, tú misma le pediría agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tiene con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestros antepasados, Jacob, nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús les dijo: ha dicho bien que no tiene marido, pues has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. En eso ha dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella,
en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él le contestó: el alimento que debo comer ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le había traído de comer. Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho: dentro de 4 meses será tiempo de cosechar, ¿y no es verdad? Pues bien, yo le digo: levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo lo he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes han retornado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea,
salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes que muera mi hijo. Jesús le contestó: puede volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Le preguntó a qué hora se había mejorado el hijo y le contestaron: ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo, y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Después de esto se celebraba una fiesta de los juicios de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado, y la ley no permite que lleve tu camilla a cuesta. Él le contestó: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que le había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelva a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los discípulos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado.
Pero Jesús les respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Jesús les dirigió la palabra: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace. Y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes los deja atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y le da la vida, también el Hijo da la vida a los que quieres. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es hijos de hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor. Pero otro está dando testimonio de mí, y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba, y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio
de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pero no creen al que Él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ella la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien lo acusará, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Moisés le dio la ley, ¿no es cierto? Pero si ninguno de ustedes cumple la ley, ¿por qué quieren matarme? Le gritaron, eres víctima de un mal espíritu. ¿Quién quiere matarte? Jesús les respondió, esta no es más que mi primera intervención y todos ustedes están desconcertados. Pero miren, Moisés le ha dado la circuncisión, aunque en realidad no viene de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes hacen la circuncisión incluso en día sábado. Un hombre debe recibir la circuncisión aunque sea sábado para no quebrantar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo? Porque he salvado al hombre entero en día sábado. No juzguen por la apariencia, sino juzguen lo que es justo. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 monedas de plata no alcanzarán para dar a comer un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo, hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Los mismos hizo con los pescados
y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Al llegar la noche, sus discípulos lo bajaron a la orilla y, subiendo a una barca, cruzaron el lago rumbo a Cafarnaúm. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos, y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se llenaron de espanto. Pero él le dijo: soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había más que una barca y que Jesús no había subido con su discípulo en la barca, sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atacado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni su discípulo estaban allí, la gente subió a la lancha y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre, el que ha sido marcado con el sello del Padre. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través del Hijo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, viene a la humanidad y se entrega totalmente para capacitarnos, doctrinarnos, enseñarnos y guiarnos a través de la base fundamental que es la Escritura, inspirada por Dios a los hombres que tenían la fe y la convicción de que Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, ayer, hoy y siempre, va a hablar a cada uno de nosotros a través de su palabra en una forma directa, personal y particular, íntimamente y en lo más profundo de nuestra conexión y relación con Dios. Cuando la leemos, la meditamos,
la rumiamos, la analizamos, la comparamos, porque la palabra de Dios es vida, es una vitamina al cuerpo de la chispa divina que hay en nuestro ser carnal, el alma y el espíritu, que son importante conexión y puente con Dios, donde Dios puede entrar y salir con libertad al espíritu de cada uno de nosotros. Nosotros estamos unidos al Padre por el espíritu y el alma que habita en nosotros. El Padre está en nosotros y nosotros estamos en el Padre, pero el cuerpo físico nos separa de Dios cuando estamos en pecado. Y para preparar el terreno es que Jesús ha venido a sembrar esa semilla que nos da la fe, y al recibir la salvación por la aceptación de cambiar el hombre viejo por un hombre nuevo en Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo, nos capacita para tener una luz dentro de nosotros que mande a la oscuridad a lo mínimo de existencia. Y la luz de Dios ilumina todos los rincones de nuestro ser, y el espíritu crece y se aviva y se activa, y el alma se ennoblece, y la presencia de Dios se aparece en una conexión personal y directa. Es un trabajo día a día, arduo, para todo aquel que decida aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, creer en Él, seguirle a Él y saber que Él es Dios y que vino a la tierra como hombre, pero nunca pecó. Su cuerpo llevó al espíritu y el alma divina del Dios Padre dentro de Él, pero no pecó. La base que mantiene el cuerpo en la tierra es para sostener la gracia del alma y el espíritu, que la conexión directa con la divinidad superior, nuestro Dios Padre. Jesucristo ha dicho: soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces Juan, en su evangelio, aquí en el capítulo 5, nos está dejando ver desde el capítulo 4, 5 y el 6, que si nosotros obedecemos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Jesús, que es el Hijo único de Dios y que es puro y santo, que vino directamente del Padre como hijo obediente, que se mantuvo firme para no pecar, para que no haya en él un pecado que lo limite a ofrecer esa salvación gratuita, que no cobró nada, para que usted, yo y toda esa humanidad que habita ayer, hoy y siempre sea salva, siempre que lo quiera, que lo acepte. Tenemos un libre albedrío dado por el Padre y una voluntad en un cuerpo físico. Cuando nosotros pecamos en la carne del cuerpo físico, se produce una distancia que nos separa de la mano y la gracia de la Santísima Trinidad. Pero cuando el cuerpo reconoce, que se arrepiente y humildemente vuelve hacia el Cristo y pide perdón por su pecado y acepta que Jesús está claro y que es el Hijo de Dios, que Dios mismo, el Emmanuel con nosotros, y usted lo recibe con fe
y usted estudia las escrituras, la fe aumenta en nuestro interior. Y las tres bases fundamentales del cuerpo físico, que es el cerebro con la mente, el corazón con el sentimiento y la acción con los pies y las manos, nos ayudan a fomentar y a producir un hombre nuevo en nuestro cuerpo, y ese cuerpo carnal está sometido a la disciplina, al orden y a la disposición y disponibilidad de convertirse en un servidor de la Santísima Trinidad, porque por el cerebro pensamos lo bueno, escudriñamos y analizamos las escrituras y entendemos que podemos reconocer que todo lo que Dios hizo a través de su Hijo fue tan grande que no hay con qué pagarlo, el precio de la salvación. Con el corazón sentimos el amor majestuoso del Padre, que nos abraza y nos espera con las manos abiertas cuando nos hemos alejado y decidimos regresar a la casa del Padre. Con el corazón sentimos y experimentamos los sentimientos y las emociones que nos permite entender la Sagrada Escritura y el amor salvístico de Jesucristo y la gracia y los dones del Espíritu Santo. Y con la acción, las manos, los pies y nuestra disponibilidad y voluntad, contribuir con un mundo mejor, practicando las enseñanzas, practicando los mandamientos y practicando la justicia a través de las acciones, a través de los caminos que nos lleva. Es decir, que las tres partes fundamentales del cuerpo físico en lo espiritual es la cabeza, es el corazón y es la acción, que la acción se representa por las manos, lo que hacemos no deja, no delata, y donde vamos no delatas. Y Dios manda a purificar nuestro cuerpo para Él habitar en nosotros. Es un Dios de orden, es un Dios de amor, es un Dios totalmente abierto a una gracia limpia, hermosa y extraordinariamente majestuosa, mística, espiritual. El espíritu que habita en nosotros, el alma que existe en nuestro ser, nos necesita activo, disponible y humilde para que la presencia del Cristo habite en nosotros.